Francisco de Vitoria fue un religioso dominico del siglo XVI que se adelantó a su época. Reivindicó la dignidad indígena y condenó los excesos de la conquista. Pionero en el repensar el papel del Papa, los reyes, la guerra justa, el derecho internacional. Francisco de Vitoria, hoy aquí en Sacro y Profano. Francisco de Vitoria fue un fraile dominico que en el siglo XVI realizó grandes aportaciones en el terreno de la teología, la jurisprudencia, el derecho internacional y en la defensa de los indígenas sometidos por la conquista española. Francisco de Vitoria nació en Burgos en 1483. Con 19 años entró en el convento de los dominicos de Burgos. Luego viajó a París, donde estudió artes y teología. Ahí se adentró en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y en su magna obra, la Suma Teológica. Desde 1523 hasta su muerte, ocupó la cátedra de prima en la Universidad de Salamanca, donde estableció la enseñanza de Santo Tomás, que posteriormente incidiera en el Concilio de Trento. Francisco de Vitoria estableció el sistema de tomar apuntes de sus conferencias para lograr una mayor compenetración entre el profesor y sus alumnos. Sus enseñanzas quedaron registradas en una serie de 15 conferencias, de las que solo se conservan notas que tomaron sus discípulos. Grandes son sus aportes, no solo a la teología, sino al derecho internacional, la guerra justa, la economía, al campo de los derechos humanos, por sus posturas vanguardistas sobre la dignidad y defensa de los derechos de los indígenas de América. Francisco de Vitoria murió en 1546, después de un largo padecimiento de gota. Buenas noches, le invito a visitar el siglo XVI y conocer un gran teólogo español como fue Fray Francisco de Vitoria. Su vida y su obra se desenvuelven además en un contexto maravilloso, en un contexto histórico, me refiero al siglo de oro español, que es un periodo realmente donde florecieron las artes, las letras, y coincidió también con el auge político y militar del Imperio español. Así es que agradezco mucho la presencia de dos dominicos que nos van a hablar sobre el tema. Padre Miguel Concha, bienvenido a Sacro y Profano. ¿Por qué es importante nuestro personaje? Porque actualmente en la crisis de civilización que estamos viviendo, una de las dos columnas que es importante rescatar es precisamente la de la condición del ser humano como persona, que Francisco de Vitoria, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, postulaba y enseñaba de que el ser humano no puede ser considerado como instrumento de nadie y más bien tiene que ser visto como un sujeto de derechos que surgen de su propia naturaleza. Y también porque él generó la idea de que debe existir en la humanidad una especie de comunidad de pueblos, de comunidad de naciones que se ocupe de hacer vigentes los derechos de los seres humanos en su convivencia. Imaginemos desde el siglo XVI que tenía este tipo de pensamiento que seguramente no comprendían sino hasta siglos después. José Jaime, cuéntanos un poco el contexto. Siglo de oro, una época al parecer muy luminosa en España, en las artes, en las ciencias, en la reflexión intelectual, y es ahí donde se ubica nuestro personaje Francisco de Vitoria. Sí, como ya mencionabas desde el principio, ¿no? El siglo XVI representa para el Imperio Español pues una época privilegiada por la coyuntura, pero también porque logran convivir o coexistir dos marcos de reflexión importantes de los que sabe nutrirse
Francisco de Vitoria, ¿no? Y si bien él, pues, se puede decir que escribe y habla desde la teología, ¿no? No abandona, por lo tanto, el patrimonio tomista, ni tampoco la reflexión más medieval, escolástica, ¿no? El cuerpo de categorías del pensamiento, pero por otro lado, también ya es testigo del desarrollo humanista, de centrarse en la importancia de la persona y de ver los problemas desde la persona misma, ¿no? Y esto hace que, aunque escriba y se desarrolle como teólogo, propiamente también sus escritos bien caben dentro del mundo de lo jurídico, ¿no? Del mundo de lo ético, ¿no? ¿Por qué? Porque son los problemas de su mundo, ¿no? Planteados desde la persona, desde el ser humano, pero ya decía, con un cuerpo de valores, de principios, un cuerpo de categorías que le permiten pues ir más allá del problema inmediato y poder plantearse realidades más profundas como lo son la dignidad humana, la guerra justa, etcétera, ¿no? Pues muy interesante esta introducción que nos han hecho. Por lo que percibo, es un humanista importante que se adelanta en tiempo, y además es una persona que abarca muchos temas, ¿no? Un intelectual, digamos, exquisito en el siglo de oro español, en este siglo XVI. Estamos conversando en torno a un gran personaje que es Francisco de Vitoria. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a la figura, la obra, los significados de un gran teólogo del siglo XVI como es Francisco de Vitoria. Una persona que deja huella por su pensamiento, por los debates que genera en su generación. Vimos en el siglo de oro, vimos también la importancia que le da a toda la perspectiva de la persona y de la dignidad humana, un humanismo que en la Edad Media no era tan fácil. Miguel, ayúdanos a situarnos teológicamente a Francisco de Vitoria. Sobre todo, su gran referente es Santo Tomás Aquino, ¿no? Y es una persona que pues va a marcar la vida de la Iglesia, pero la va a marcar quizá después, ¿no? Y en ese sentido también Francisco de Vitoria es un pionero. Bueno, pues como se decía en la introducción del programa, Francisco de Vitoria fue un introductor del pensamiento y de la obra de Santo Tomás en la escuela de Salamanca, en el convento de San Esteban. Él había pasado 15 o 16 años en París, en el convento de Santiago, donde había sido ya rescatado el pensamiento de Santo Tomás, la obra de Santo Tomás. Y eso fue lo que hizo Francisco de Vitoria en su cátedra de Prima, que era la primera cátedra. ¿O la más importante sería? O la más importante, en la Universidad de Salamanca, en el convento de San Esteban, pues eran precisamente comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, pero no simples repeticiones, sino que eran relecturas a partir de lo que Francisco de Vitoria se enteraba de lo que sucedía en el llamado Nuevo Mundo, en el llamado continente americano, en Abya Yala, ¿no? Por medio de los misioneros dominicos que estaban llevando a cabo la tarea de evangelización en esas tierras recién descubiertas por los españoles. Y hay que hacer notar que, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, pues Francisco de Vitoria reivindicaba la autonomía de la razón. También lo hacía así, sin contradicción con lo sobrenatural. Interesante, y además hay que recordar que Santo Tomás, digamos, recicla el pensamiento clásico griego, ¿no?
Sócrates, Platón, etcétera, y que, digamos, reaviva con nuevas vías la reflexión teológica en la Edad Media. Realmente muy interesante. José Jaime, cuéntanos un poco sobre el tema, esto que señaló el padre Miguel Concha, sobre el tema de los indígenas, reivindicación de la dignidad humana y la crítica a los excesos que llegaban a España de la manera en cómo se conquistaba este nuevo mundo. Claro, pues es bastante interesante que a tantos kilómetros de distancia, ¿no?, Francisco de Vitoria haya tomado interés por este tema sobre la persona, ¿no? Sin embargo, recordemos que, como ya mencionaba el padre Miguel, él estando en la Facultad de San Esteban, en el convento de San Esteban en Salamanca, pues ese fue el escenario que forjó a los grandes evangelizadores de este mundo por parte de los dominicos. Y pues de esa manera él recibía este problema que se planteaba primero como un problema religioso, ¿no?, el problema de cómo evangelizar y de cómo se estaba llevando de manera concreta la evangelización en América. Y eso lo lleva a él a plantear el problema que está realmente de fondo, que es si se le está tratando a los pueblos originarios con la dignidad con la que merecen. Y él en este punto destaca un principio brillante, que es que la dignidad de los indígenas y de todas las personas no está enraizada en ningún credo ni en ninguna condición de gracia, ¿no?, sino que está enraizada en la naturaleza racional y libre de la persona, ¿no? Y entonces esto pues lo lleva a él a postular un ser humano que es siempre libre, siempre sujeto de dominio, no objeto del mismo, un ser humano que además es social, ¿no? Él plantea, a diferencia del pensamiento más bien anglosajón, que el ser humano es amigo del hombre, ¿no?, que la sociabilidad, la amistad es parte natural de la convivencia y que sin él no es posible desarrollar la propia racionalidad y la propia libertad, ¿no? Y eso es lo que él aduce finalmente también para una propuesta de cómo se debe evangelizar a los pueblos en América. Padre Miguel Concha, cuéntenos, hay otro gran contemporáneo ya en suelo americano que es Fray Bartolomé de las Casas. Y podríamos ver que los dos son dominicos, son de la misma orden y tienen planteamientos cercanos en torno a la defensa, la dignidad y contra la barbarie con la cual, digamos, los conquistadores hicieron de nuestros pueblos originarios. Díganos cuál es la relación entre ellos, qué los une, además de pertenecer a la misma orden. Pues sí, hay similitudes, pero también diferencias. En primer lugar, por la ubicación. Francisco de Vitoria quiso venir como misionero a Villayala, pero el Consejo de Indias en Valladolid no se lo permitió, sino que se quedara para seguir pues trabajando y siendo consultor de Carlos V, siendo consultor de los reyes de España, haciendo sus investigaciones, dando sus clases. Bartolomé de las Casas, pues sí, estuvo por acá en Aviala, acá fue donde se convirtió en un cristiano, siendo antes un presbítero, y entró a la orden de los dominicos. Hay dos visiones, una más cercana a la realidad y otra pues más académica. Y eso hace una diferencia muy grande, porque si bien Francisco de Vitoria ciertamente no estaba de acuerdo en la forma como llevaban a cabo los españoles la tarea evangelizadora, sin embargo, él aceptaba como un título de la conquista la evangelización, no aprobando la forma como se estaba llevando a cabo. Y Bartolomé de las Casas, por eso mismo, nunca aceptó como justificación la misma evangelización. Pues realmente fascinante, dos personajes, ¿no?, que se hermanan en torno a un hecho contundente que además había engrandecido a España, como es la evangelización, los misioneros, etc.
Podemos pasar horas aquí. Tú ya dijiste la cuestión jurídica, la cuestión económica, tu disciplina, que también es fascinante, es muy interesante su aproximación. Pero háblanos un poco del tema de la guerra justa, que también es una aportación muy importante al derecho internacional europeo. Yo creo que, dado el fenómeno de la conquista, fue tarda la respuesta desde el mundo intelectual de decir, bueno, ¿de qué manera legitimar los procesos y los mecanismos de la conquista y de la propia evangelización, ¿no? Sin embargo, Francisco de Vitoria hace énfasis en esta cuestión de cuáles son los títulos legítimos, las razones legítimas para poder venir y hacer, pues sí, una guerra en favor de la evangelización, ¿no? Y de manera sorprendente, él desacredita los grandes argumentos con los que se había venido a América, ¿no? Incluso o comenzando por el derecho de descubrimiento, ¿no? Con el que Colón había llegado, porque no eran territorios despoblados. También desacredita la autoridad del emperador, diciendo que el emperador de ninguna manera tiene autoridad universal sobre todo el orbe, ¿no? También desacredita la autoridad que tiene el Papa sobre los bienes temporales, ¿no? Diciendo que, bueno, pues si no hay iglesia a donde vamos a ir el Papa, ahí no tiene jurisdicción, ¿no? En fin, son estos títulos que fueron los primeros que legitimaron y que a los ojos de otros intelectuales, grandes autores de la época, generaron pues legitimidad para este proceso de conquista y evangelización, pues no valían para Francisco de Vitoria, ¿no? Él en ese sentido declara que la guerra justa debe basarse en otros principios, como la defensa de los inocentes, el auxilio de los aliados, etcétera, pero nunca en la potestad ni monárquica ni del sumo pontífice. La guerra como legítima defensa, no como legítima expansión, era digamos, la esencia de la crítica. Pues muy interesante, Padre Miguel Concha. Vamos a una pausa, si le parece, y yo le recuerdo a nuestra audiencia que estamos analizando un personaje importante en la vida de la Iglesia, que es Francisco de Vitoria, y le recuerdo también que usted está en Sacro y Profano. Fray Francisco de Vitoria es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y hemos visto un personaje denso en plena Edad Media, con muchos giros, reflexiones, análisis académicas, políticas, económicas, que se adelantan a su tiempo. Esto es indudable, de ahí la importancia de este tipo de personajes cuyo pensamiento dejan huella en la humanidad. Y ahora entiendo, Padre Miguel Concha, por qué le puso usted al Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, precisamente. ¿Por qué nos habla muy brevemente de este centro, qué hace y cuál es su objetivo? Bueno, la provincia de los dominicos le pusimos ese nombre al Centro de Derechos Humanos porque está en las orillas mismas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Seminario de Derecho Internacional de la UNAM durante mucho tiempo se llamó Francisco de Vitoria, y nosotros en el centro que se dedica precisamente a defender y promover los derechos humanos de las personas y colectivos y grupos más vulnerables, quisimos que irradiara este compromiso entre los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad de la UNAM, y que también se enriqueciera con los aportes de esta misma comunidad. Y también porque en el Palacio de las Convenciones de Naciones Unidas en Ginebra, una de las principales bibliotecas de esa sede principal de Naciones Unidas se llama Francisco de Vitoria. Y porque si tú vas a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tú vas a encontrar en uno de los pasillos pues el busto
de Francisco de Vitoria, reconociéndolo precisamente como en el mundo iberoamericano como el precursor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, padre. Pues sí, podríamos seguir conversando, pero en esta perspectiva, para cerrar, quizá uno de los grandes aportes es el tema del derecho internacional y la cuestión de lo que hoy, como tú señalabas al principio, el germen de toda esta lógica de derechos humanos que actualmente nos rige a nivel internacional. ¿Cuál sería para ti como el nudo central de este aporte de Francisco de Vitoria? Pues yo creo que debería de referir una vez más su capacidad y la genialidad al referir el tema de la dignidad y quién es el sujeto del derecho a la naturaleza de la persona y no a su condición de raza, religión o cualquier otra situación más bien contingente, ¿no? En ese sentido, el derecho de gentes se funda sobre el principio de que los derechos de la persona son inalienables siempre, porque no están sujetos a ninguna condición temporal o geográfica, sino a la naturaleza racional del individuo, ¿no? En ese sentido, la defensa de la libertad, la defensa de la libertad de asociación, etcétera, todo ello tiene su referente en que la persona es racional y está en camino siempre de volverse cada vez más humana, ¿no? A través de la sociabilidad, a través también del lenguaje, ¿no? Del diálogo, ¿no? Y eso yo creo que es la genialidad de este derecho de gentes que surge y que ahora, bueno, nosotros también nos referimos a ello como el cuerpo de derechos humanos, ¿no? Claro. Finalmente, para rematar, padre Miguel Concha, ¿por qué es importante seguir este personaje? Porque, como decía, en la crisis de civilización en la que estamos inmersos, urge rescatar como algo central, fundamental, la dignidad de la persona humana. Que el ser humano debe estar al centro de la organización, de la sociedad y de la vida pública. Que el ser humano es un fin y nunca un medio. Que el ser humano no es un objeto, sino siempre un sujeto. Y además que es parte de la realidad. Y no me resta más que señalar que Francisco de Vitoria, junto con Bartolomé de las Casas, con Antonio de Montesinos, religiosos importantes, dominicos, que no podemos perder de vista y que son un referente en la cultura contemporánea. Muchas gracias por su presencia. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.